Hubo periodos, creo que Cavallo lo mandaron a cumplir alguna misión a París, estuvo ausente, además cambió de estatus, porque en aquella época, a principios del 77, Cavallo era lo que se llamaba un operativo permanente. La teoría del Tigre Acosta era que todos los militares de la Marina tenían que poner los dedos, como decía él, es decir, comprometerse con hechos de la represión. Entonces traían contingentes de oficiales de las fuerzas de la Marina para que realizaran operaciones, es decir, que secuestraran gente y la llevaran a la Escuela de Mecánica de la Armada para ser interrogadas, etc. Pero a esas personas que llegaban para operar y para que se comprometieran con la metodología clandestina de represión, eran orientadas por los llamados operativos permanentes. Esas personas que llegaban así eran lo que se llamaban ellos los rotativos, es decir, venían por contingentes, cada 30, 45 días cambiaban, se iban los que habían venido antes y volvían unos nuevos, pero siempre había algunos de ellos que eran operativos permanentes, que eran los que los formaban y los dirigían. Los más famosos dentro de la Escuela Mecánica de la Armada eran Cavallo y el capitán Astiz. De ahí, de los operativos permanentes, no había una frontera nítida entre que uno hacía exclusivamente funciones de operativo permanente y los otros eran oficiales de inteligencia, como llamaban ellos, en realidad torturadores, sino que había fronteras un poco difusas, y es el caso de Rolón, por ejemplo, de que él dirige la operación donde matan a mi mujer, pero también era oficial de inteligencia, es decir, torturaba. Pero se iban especializando los operativos permanentes. La tarea principal que tenían era el secuestro de la gente en el exterior, y los llamados oficiales de inteligencia eran recibir esos detenidos, secuestrados, y torturarlos para tratar de sacarles información. Esta es un poco la estructura, y con respecto a las otras personas que recuerdo así rápidamente, que estaban en aquella época de diciembre del 77, García Velasco, Dante, Pablo, su hermano mellizo, que también pasaba por ahí porque él operaba con el SIN, el Servicio de Inteligencia Naval, en una estructura paralela, pero que tenían a disposición, como dije ahí, la capuchita con un lugar de interrogatorio y un lugar de albergue, si podemos llamarlo así, de secuestrados. Estaba González Menotti, 220, que ya conté, el gordo Juan Carlos, el Suárez, que es el que le dio el tiro de gracia a mi compañera. Después había un oficial que se llamaba Paso, que es el que se encargaba de todo lo que ellos llamaban el pañol. El pañol en realidad era un lugar de reciclaje de ropa de los desaparecidos, pero por lo que supimos ese Paso también se encargaba de la reventa de los electrodomésticos que sacaban de las casas que allanaban, lavarropas, cocinas, heladeras. Pero eso no se guardaba dentro de la ESMA, deberían tener otro lugar. Lo que se guardaba en ese pañol era la ropa, pero el responsable de la problemática pañol, de alguna manera, era Paso. Y después estaba Jorge Radiche, que se encargaba de el reciclado, blanqueo y reventa de propiedades de los secuestrados, que también operaba como oficial operativo, pero que tenía esa especialidad. Cuando aparecía algún secuestrado que tenía algún bien, él se encargaba de todo el problema de papeleo. Además, por principio, a todos los que éramos secuestrados
nos hacían firmar hojas en blanco, poderes, como yo firmé, porque supuestamente tenían un mecanismo de rastreo de cuentas bancarias o bienes que uno podía tener y que no los había declarado los interrogatorios, y ellos, si se enteraban de que uno tenía un bien, entonces se los quitaban. La metodología, por lo que yo supe, por lo que ocurrió con múltiples casos en el periodo que yo estuve, era que la persona titular del bien firmaba un boleto de venta a un documento falso de un militar, de un marino, en la que supuestamente vendía o traspasaba la propiedad, y después ellos creaban estructuras, crearon algunas inmobiliarias, o si no, buscaban cómplices civiles que no tuvieran vínculos directos con la represión, y entonces el documento falso que había comprado supuestamente la propiedad al secuestrado era vendido también de manera fraguada a esa persona amiga de los militares, y entonces después ese bien era vendido públicamente y ellos conseguían el objetivo, porque el objetivo de ellos no era quedarse con los objetos, no les servía de nada quedarse con los objetos. Lo que querían era poder venderlos legalmente. Y el caso más emblemático, el que yo conozco, porque me interrogaron sobre ese caso y después lo pude investigar periodísticamente, lo que hicieron con los terrenos estos de Chacras de Coria, que pertenecían a la familia Cerruti, que fueron secuestrados, la familia Cerruti, en la ESMA. Tenían una empresa que se llamó Cerro Largo Sociedad Anónima, que era la propietaria de esos terrenos, que valían en aquella época 20 millones de dólares, y entonces esa operación consistió en hacerle vender a Cerruti los terrenos a unas identidades falsas, entre ellos, una de las identidades falsas, según lo que ha comprobado la justicia, fue la de Jorge Radiche, y después consiguieron cómplices civiles en Mendoza, el señor Campoy, abogado, defendido por Nicolás Becerra, abogado, después Procurador General de la Nación. Armaron todo un aparataje para que recibieran esos terrenos se lotearan y se vendieran concretamente. Y ese crimen, la complicidad de esos civiles en estos hechos ha quedado impune, porque me parece muy bien que se establezcan las responsabilidades de los militares en los hechos de represión, como muy bien investigó el Nunca Más. En el Nunca Más está este caso, donde queda claramente establecido de que el dueño de esos terrenos era el señor Cerruti, pero yo creo que falta establecer las responsabilidades de las complicidades civiles. Hay un cálculo que yo he leído, hecho por los organismos de defensa de derechos humanos, que el botín de la ESMA fueron 70 millones de dólares, es decir, la reventa de la ropa, de los electrodomésticos, de los apartamentos y de este conglomerado de tierras en la ESMA llegaría a 70 millones de dólares. Yo creo que ese capítulo está inconcluso y me gustaría, por eso me parece muy bien lo que ha hecho el gobierno actual con papel prensa. Me parece que esa es una asignatura pendiente, que el Nunca Más aportó una cosa muy importante, pero que falta todavía determinar las complicidades de los civiles con la reventa, porque no se puede pensar de que estos 18 o 19 represores que comparecen hoy, además de reprimir, torturar todo el día y salir a buscar gente para secuestrar, además se iban a dedicar a la reventa de pantalones, cocinas y heladeras. Eso lo hacían los civiles amigos de ellos concretamente. Y esa es una etapa que creo que se debería hacer para terminar de saldar ese pasado. Perdón, señor fiscal, vamos a hacer un cuarto intermedio de 40 minutos. Muy bien, señor presidente. Gracias.